Ahora con el fiscal Santiago Nieto, a quien me da mucho gusto tener en el estudio. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias. Bien, el fiscal titular de la FEPADE, donde atienden justamente todo el tema de materia electoral. Comentábamos la nota anterior de cómo de pronto se van normalizando cosas que no deberían serlo, como el tema de la contaminación, que de pronto, pues 4 días, que los niños no van a los parques y lo vemos como normal. Y decía usted, y otras prácticas de pronto, yo decía también el tema de la violencia, y usted decía, a veces hasta prácticas como la mano negra o los programas sociales que se utilizan en campañas electorales, cosas que no deberíamos ver como normales, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tres temas pondría sobre la mesa que no tendrían que ser normales y que estamos viendo que se empiezan a multiplicar. Primero sería el condicionamiento de programas sociales en materia electoral. Creo que si nos remontamos en el tiempo, ni aún en la época de los grandes fraudes del ratón loco y la urna embarazada y todas estas cosas, no tenemos un tema de condicionamiento de programas sociales de manera sistemática. ¿Está recibiendo muchas quejas de esto? Muchas quejas en las 4 entidades federativas donde tenemos proceso electoral, pero esto viene de los años, incluso los años anteriores. De forma gradual se va incrementando el número de denuncias sobre temas de condicionamiento de programas sociales y hay una vinculación directa entre pobreza, marginalidad, con denuncias en materia de condicionamiento de programas sociales. Es el uso de la pobreza para obtener votos. A mayor marginalidad, a mayor pobreza, a mayor número de beneficiarios de programas sociales, mayor número de denuncias sobre el condicionamiento de los mismos. Desde llevar a las personas a un estadio para que formen parte del público de un informe de un legislador, hasta el tema del condicionamiento del programa para efecto que se vote por un partido político candidato. Otro tema sería el financiamiento ilícito en las campañas. Creo que es algo que de manera gradual se ha ido incrementando las denuncias sobre este tema. Es importante que se pongan los focos. Hay casos visibles, los videos estos de una ex candidata en Veracruz, pero es una práctica que sabemos ocurre incluso pues más allá de que se grabe o no se grabe. Sí, es correcto. Hay un problema. No puedo hablar del caso porque tengo una suspensión de un juez federal para no poder hacer ningún pronunciamiento respecto a ese caso hasta en específico hasta que termine el proceso. Sin embargo, yo creo que hay que llamar la atención en el fenómeno en su conjunto. Tenemos casos también en Coahuila, también en Nayarit, en donde se ha planteado el que existe fuentes de financiamiento ilícita. Y no solamente hablo de temas de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, sino también que federación, estados, municipios o personas no identificadas o personas morales hacen aportaciones que rebasan el tope de aportaciones individuales a los que tienen derecho los partidos políticos y candidatos. Este es un tema que no podemos soslayar ni minimizar. Es un gran tema. Entonces, programas sociales, uso de programas sociales, dinero que no debería entrar. Violencia política, particularmente en contra de las mujeres. Y nuevamente en los estados de mayor marginalidad del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, empezamos a encontrar casos donde presidentas municipales, síndicas, regidoras, no las dejan ocupar los cargos o empiezan a recibir ataques de manera cotidiana, directos o indirectos a sus familiares, a personas por ser mujeres. Por ser mujeres, para que no participen en la vida política. Creo que este tipo de cuestiones hay que visibilizarlas, hay que discutirlas, sin dejar de reconocer el gran avance que tenemos en el sistema electoral mexicano, sin dejar de reconocer en este momento cómo trabaja el INE. Hay que señalar también lo que no funciona. Hay que señalar las malas prácticas, los delitos electorales, para poder primero reconocerlos y después combatirlos de forma eficaz. Vienen elecciones en 4 estados, ya decía usted, el caso de Estado de México, Coahuila, Nayarit para gobernador, y en el caso además gobernadora, y en el caso además de Veracruz, elecciones locales. Entiendo que tienen pensado hacer un operativo de presencia, porque justamente así como hemos visto denuncias a lo largo de estos meses de pre-campaña, de campaña, el día de la jornada es un día también donde tienen que tener la lupa encima. Sí, además por el tipo de delito. Es decir, hay un ciclo del delito electoral. Empieza con la alteración al registro federal de electores antes del inicio del proceso electoral, y esto se cierra el 15 de enero del año de la elección, cuando los módulos del INE se cierran. Hemos trabajado muy bien con el INE para poder blindar el padrón electoral y poder llevar ante la justicia a aquellas personas que han dado, por ejemplo, a través del fenómeno del turismo electoral, movilizaciones masivas de personas. Turismo electoral, ¿cómo somos buenos para inventar términos? Sí, yo había visto el turismo médico, que era gente que se va a operar a un lugar, pero turismo electoral es aquí, técnicamente el tipo es el domicilio irregular, es decir, una persona le da datos falsos al registro federal de electores para decir que vive donde en realidad no vive. Y entonces que puede ir a votar. En otro lado. Y se le denominamos turismo electoral, así quedó en el dictamen de la Cámara de Senadores y a partir de ahí se acuñó el término, y se trata de movilizar
movilizaciones masivas de personas. Y se le denomina turismo porque los llevaban en camiones a los módulos del INE, sacaban la credencial y después los llevaban a votar. Y casos terribles en Veracruz donde dejaban a 240 personas después de votar y de haberles prometido trabajo, empleo. Ahí los dejaban. Sin ni siquiera regresarlos a sus lugares de origen, Morelos, Tabasco, Puebla, etcétera. Después de que se cierre ese problema, ya en campañas electorales como estamos ahora, los temas son condicionamiento, programas sociales, peculado electoral, compra de voto. Pero el día de la jornada electoral, los delitos más denunciados son acarreo de votantes, destrucción del material electoral y temas relacionados nuevamente con la compra de votos en las inmediaciones de las casillas. Por eso, a partir de un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y con los institutos electorales locales, hemos diseñado un modelo que denominamos despliegue ministerial para llevar agentes de la FEPADE, hombres y mujeres que colaboran en la FEPADE especializados en materia de delitos electorales, con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con la Policía Federal, para, en caso de que venga una denuncia el día de la jornada electoral, poder hacer movilizaciones inmediatas a los espacios. ¿Qué tipo de delitos, me decía, son los que se tienen que registrar en el momento? Porque si no, ya no se pueden hacer. Sí, son delitos. El delito electoral es instantáneo. A diferencia de otro tipo de delitos que son de carácter continuado, cuando se compra el voto, se condiciona el programa social. Es ahí en el momento. Ahí en ese momento. Es un evento que dura 3, 4, 5 minutos. A veces es en casas aledañas a las casillas. Estas casas se han denominado casas amigas, en donde las personas salen de la casilla, acuden a esa casa y se les da alguna contraprestación. Y eso es lo que tenemos que evitar. Creo que el modelo del sistema electoral mexicano es un sistema robusto, fuerte, pero es importante que este tipo de prácticas queden erradicadas del sistema para efecto de poder legitimar de mejor forma cada proceso electoral. Platicábamos antes de entrar al aire que solemos ver todo siempre en los temas federales y en muchos casos tiene su lógica, pero también tiene que ver con autoridades a nivel estatal, que son las primeras, pues las que organizan las elecciones y luego las que tienen que sancionar cuando hay irregularidades. Y me decía el caso de los fiscales, el equivalente de su función a nivel estatal, que tendría que estar en todo el país, no lo está. Sí, en 2014 se estableció en la ley la obligación de que los congresos locales establecieran fiscalías electorales en cada entidad federativa. En este momento tenemos 16 estados con fiscalías, algunas unipersonales, y tenemos 16 estados que no tienen un fiscal especializado, ni siquiera alguien que desarrolle las funciones de manera. Entonces, los delitos electorales que se cometen en esos estados, ¿qué pasa? Se investigan por el Ministerio Público del Fuero Común, que no tiene especialidad en materia electoral, o nosotros tenemos que a trabajar a partir de la estructura federal en el conocimiento de los delitos que se realicen en las elecciones locales. Además de que tenemos competencia directa cuando hay servidores públicos federales involucrados, programas federales involucrados, delitos cometidos en el extranjero, cuando se afecta al Instituto Nacional Electoral, que puede ser recoger credenciales de elector, el uso indebido de los listados nominales de electores. Nosotros podemos entrar sin problemas, o cuando el INE organiza la elección. Y a partir de la reforma del 2014, el INE en todos los procesos electorales locales tiene algo de participación dependiendo lo que se vaya aprobando por parte del Consejo General. Estas elecciones que hemos visto, se dice mucho que son laboratorio para el 18 por las estrategias de los partidos, pero también pueden ser un laboratorio para ver lo que nos puede esperar en materia de desafíos, de violaciones a la ley. ¿Cuál es el saldo, digamos, que hasta este momento haría usted de estos 4 procesos en general? Tenemos cuatro procesos en este momento en camino. Hemos iniciado, por ejemplo, en el Estado de México, 215 investigaciones por delitos que han sido denunciados por partidos políticos o candidatos, por los ciudadanos, inclusive temas de llamadas telefónicas, algo que no teníamos antes. La gente que le hablan en la madrugada para decirle que vote por determinado partido político. Sabemos que es una campaña negativa. Campañas negras de desprestigio a los candidatos que teóricamente se están promocionando. Después tenemos en el estado de Coahuila 43 investigaciones en este momento, básicamente especulado electoral, es decir, el uso de fondos, bienes o servicios de los gobiernos para fines electorales. Tenemos el tema, por supuesto, también de la compra de voto, condicionamiento de programas sociales, uso de tarjetas para poder financiar las estructuras de los partidos políticos. En Nayarit, temas de financiamiento ilícito. Nayarit, financiamiento ilícito, peculado electoral, compra de votos, condicionamiento de programas sociales, y Veracruz, el turismo electoral y los temas relacionados con compra de votos y condicionamiento de programas. Hay un problema también transversal que estamos viendo que tiene que ver con la coacción a los subordinados. Lo tenemos en el Estado de México, pero lo tenemos en Chihuahua, en Nayarit, en Coahuila, en donde a nivel federal, a nivel estatal particularmente y a nivel municipal, hemos visto que se obliga a los trabajadores a que den una parte de sus ingresos para efecto de beneficiar a
un determinado partido político candidato. Esto van desde el 5 al 10% lo que se pide y es una práctica generalizada que es importante visibilizar y combatir. Bueno, pues será muy importante ver qué pasa en las siguientes semanas. Espero que muy pronto volvamos a conversar aquí en el espacio, ya claro que sí, Mario. Incluso sobre la elección y ver pues, también lo que sigue para que todas estas prácticas pues, no marquen, no ensucien los procesos ni los que vienen, sobre todo el del 18. Y muchas gracias, fiscal, por acompañarnos. No, muchas gracias. Tenemos un gran sistema electoral, hay que fortalecerlo y yo invitaría a los ciudadanos y las ciudadanas que denuncien todas las conductas que consideran que están siendo constitutivas de un delito electoral. Muy bien, muchas gracias, fiscal. Gracias. Bueno, pues ahí está el titular, Santiago Nieto, titular de la FEPADE.